Bueno chicos, en este ejercicio vamos a ver algunas herramientas de edición, como por ejemplo máscara de capa, enlazar capa, desaparecer fondo, también todo lo que tiene que ver con tampón de clonar, parche, entre otros, ¿sí? Para pues aprender a saber utilizarlos. Bueno, en ese caso yo lo que voy a hacer acá es eliminar todo esto. Vamos a quedar con la capa principal nuevamente, le creamos una copia. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es crear una caja de texto. Voy a seleccionar la herramienta T. Voy a escribir pues la palabra que deseo escribir. Ahí está. Ok, ya la tengo. La selecciono con la herramienta mover, que pues es la tecla B pequeña. Y una vez la tenga seleccionada, acá se seleccionó lo que no era, perdón. Le voy a dar control T, que es la herramienta transformar, y con la tecla Alt sostenida voy a seleccionar la parte inferior derecha de esta caja de texto y la voy a agrandar pues hasta que yo lo vea pertinente, ¿sí? En este caso, una vez lo haga, le voy a dar enter para que se cumpla esa función. Entonces, una de esas copias la voy a colocar en medio de la capa copia y de la capa original. Acá está. Pero entonces a la capa copia le voy a colocar un relleno de 0, ¿sí? Antes de eso voy a seleccionar la capa copia y me voy a ir acá a propiedades, selecciono acciones rápidas y le doy a eliminar fondo. Otra cosa que puedo hacer es dejar la capa copia con relleno en 0, ¿sí? Esto es para cuando no tenemos actualizado el Photoshop y pues sea un poco más fácil hacerlo, porque la versión actualizada de Photoshop pues sí tiene esta opción de eliminar fondo. Entonces en ese caso ya tengo aquí esto de acá. ¿Qué pasó? Acá se creó una máscara de capa por medio de la eliminación de ese fondo. Entonces se entiende que solo quedó la silueta de la señora y el fondo, que es la parte negra, eliminada. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, ya tenemos la capa copia en 0 con el relleno en 0. Entonces la capa de texto original la voy a seleccionar con control, adiciono ahí en esa selección la capa copia y le voy a dar, o sea, voy a seleccionar las dos y le voy a dar aquí en enlazar capas. Entonces cuando ya empiece a mover, ya voy a tener esa fusión entre el texto y la imagen, ¿sí? Aquí juega mucho el hecho de qué tipografía usted selecciona. Yo les recomiendo que utilicen tipografías que sean gruesas visualmente para que de parche y de tampón de clonar. La herramienta de parche y de tampón de clonar funciona mucho para cuando yo quiero eliminar cierto tipo de errores o sucios, muy básica y una manera más profesional de utilizar estas dos herramientas. Para que las herramientas me salgan tengo que poner la ventana un poco más pequeña. Entonces vamos a empezar con el tampón de clonar, ¿sí? La herramienta de tampón de clonar funciona de la siguiente manera. Yo tengo que escoger primero un área limpia dentro de ciertas partes de la imagen y hay que tener presente e ir estudiando muy bien cuándo es mejor utilizar la herramienta de tampón de clonar y cuándo hacerlo con la herramienta parche, ¿sí? Porque acá tenemos un fondo, acá tenemos pues una camisa que tiene rayas, entonces hay que evaluar muy bien eso, que si yo pretendo quitar el fondo, cuando lo vaya a tomar esa parte de la camisa de rayas buena y aplicarla sobre esa mancha verde, pues tiene que seguir viéndose la secuencia de las líneas, ¿no?
Entonces, para tomar una muestra de la parte buena de la camisa, yo voy a dar, una vez yo seleccione tampón de clonar, me va a salir este pincel que yo puedo graduar aquí en la parte de arriba, e incluso puedo darle otro aspecto y que pues se vea difuso, se vea definido, etcétera. En este caso yo necesito un pincel definido. Si quiero puedo escoger una de bordes difusos, pero que la difuminación no sea tanta, porque pues se va a notar el parche difuso ahí. Voy a dejarlo circular como estaba, y entonces para tomar muestra de esa parte buena yo le voy a dar clic, o sea, alt y clic, y ahí me va, miren que cambia la selección. Ya hice la selección buena, mira, ahí está, el pincel toma esa actitud, y entonces empiezo aquí a aplicar. Vamos a verlo, estoy haciendo sobre la copia. Ahí se va quitando poquito a poquito, etcétera. ¿Sí? Yo me voy a ir acá. Voy a utilizar primero el pincel de corrector puntual. El pincel de corrector pues sean sólidas, ¿sí? Y la herramienta parche sirve para duplicar áreas que están buenas. Por ejemplo, vamos a utilizar primero la herramienta parche. Entonces, yo voy a seleccionar un área buena. Ok. Cuando la selecciono, y miren que por dentro, si yo coloco el mouse dentro de la selección y empiezo a moverme, pero miren, ahí se nota. Entonces nada, le doy control Z y acá puedo, entonces voy haciendo lo mismo. Ok. Bueno, acá no hay que, con el pincel de corrector puntual no es necesario tomar tanta muestra, siempre y cuando el toque de píxeles sea ordenado, ¿sí? Porque si no, ahí me va a hacer la salvedad del programa. Ya ahí van viendo que se va arreglando la manga de la camisa. También pues en otra parte le doy continuar, voy corrigiendo puntualmente cada cosa y listo, chicos. Ahí tengo perdón, ahí tengo arregladas las partes de la camisa. Este no me convence todavía. Pues miren que ya ahí le arreglé la manga a esta camisa utilizando esas tres herramientas: parche, pincel de corrección puntual y el tampón de clonar, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio con el tampón de clonar, pero también con el de selección. Entonces, en ese caso, yo voy acá a tomar la herramienta de lazo poligonal. Puedo también utilizar la herramienta de lazo magnético. Lo que tengo que tener, voy a hacerlo como por este borde de acá. Me puedo acercar con cuidado y con la herramienta, con la barra espaciadora, me voy moviendo, ¿sí? Hasta cuando no termine, ella me va a mostrar la selección, la de selección rápida. Entonces no hay que hacer trazos cortos, relativamente cortos, e irme moviendo con cuidado, ya saben, con acá. Ok, si aquí me equivoqué,
lo que van a hacer es que van a seleccionar, que van a dar, o sea, van a borrar, ¿sí? Por si de pronto creen ustedes que se pasan. Y vamos a hacer la línea vamos a sacar parece que no me sale. Ok, bueno, no es la idea, pero vamos a seleccionar para que salga la selección. Ahí está. Ahora, como la selección salió mal aquí, yo puedo cambiar de selección, irme a las herramientas de selección. Acá acabo de utilizar la herramienta lazo, pero justo cuando ya cierra el vector es que se activa la selección. Para arreglar esta selección de acá, entonces yo me voy a la herramienta de selección rápida, que va a aparecer también como un pincel, y cuando yo selecciono Alt, estoy activando la selección hacia adentro, ¿sí? Miren que se va como en la herramienta sin el Alt. Esto indica que la selección va hacia afuera y la debo de hacer desde adentro. Entonces miren que ya se arregló. Entonces, teniendo esta selección acá ya activada, yo puedo aplicar un ajuste específico a esta imagen, luz fuerte, luz intensa. Entonces le doy control 0 y miren que ya ahí puedo ir viendo, ok, vamos a revisar. Yo le puedo dar acá control C, creo una capa nueva, le doy control shift B y se pega el pedazo de escalera, ¿sí? Ya lo tengo ahí seleccionado. Entonces mi intención ahora es quitar esa escalera de ahí y que quede solo el césped. Entonces ya ahí tendría que utilizar, chicos, lo de la herramienta de tampón de clonar, parche, para poder empezar a clonar el pasto que está en el fondo. Entonces simplemente yo voy acá seleccionando, por ejemplo, el parche, porque son espacios bastante grandes. Me cercioro de que estoy en la capa que es y empiezo a duplicar. Recuerden que para quitar la selección lo hago con control D. Entonces en este caso yo voy a seleccionar esta área. ¿Está? Vamos acá, creamos una capa, pero entonces a esta capa vamos a seleccionarle y ahí se está moviendo. Le voy a dar control D. Listo, vamos a seguir con lo demás. Voy eliminando. Pero luego con el tampón de clonar puedo clonar esta parte de acá para que esto se vea más tupido y más oscuro. Entonces empiezo aquí,
Sigo moviéndome. Y ya con el pincel corrector, pero más el aspecto pues del monte en general, ¿sí? Ahora, existen varias maneras, pero hay que tener cuidado en cuando el fondo de una, por ejemplo, en este caso de una camisa, tiene un fondo del mismo tono de esa camisa, o cuando el fondo es mucho más oscuro, ¿sí? Cuando el fondo es mucho más oscuro es más práctico cortarlo con la herramienta de selección, pero cuando no lo es más complicado. Entonces vamos a abrir una imagen que tiene el fondo más oscuro. Acá está. No me deja abrirla. Bueno. No me quiere abrir. Bueno, esta de acá. Bueno, esta imagen de aquí tiene un fondo gris, entonces es más práctico cortarla, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿O cómo quitaría yo el fondo? Yo tomo las herramientas de selección de selección rápida y pues empiezo a seleccionar. Como es una forma más lineal, puedo apoyarme de el lazo poligonal, de la herramienta lazo poligonal, y con la cortaría, pero sin el blur que tiene, o sin ese efecto blur que tiene, porque es un mockup, y pues la corto por encima. Para cortar con la herramienta lazo, ok, vamos acá, miren lo que estoy haciendo. La herramienta lazo poligonal sirve para hacer recortes lineales. Entonces en ese caso lo voy a seleccionar así, clic, con puros clics, empiezo a seleccionar la forma, ahí está. Entonces cuando ya termino, automáticamente se activa la selección. Entonces yo me voy a ir aquí a selección, invertir, y le voy a dar borrar, y ya acá se borró el fondo. Yo le voy a dar control D para que pues ya se quite la selección que estaba. Ahora, cuando yo tengo fondos que son muy parecidos al color del objeto, es necesario alterar un poco eso para que cuando haga yo la selección pues sea más práctico recortar, ¿sí? En ese caso yo voy a crear una capa, y a la capa copia le voy a crear una nueva capa de relleno que se defina como color uniforme, pero ese color que voy a utilizar aquí debe ser un color bastante contrastante a ese blanco. Entonces vamos a utilizar un rojo, ¿sí? Y en ese caso yo al color este le voy a aplicar un subexponer color, subexponer, y en ese caso voy a seleccionar esta capa de aquí y le voy a hacer